Queridos alumnos, les doy la bienvenida a esta tercera clase de geometría de matemáticas denominada Triángulos 2. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Para fijarnos en estas figuras, en estos triángulos, que vamos a clasificar según sus ángulos, y además podemos nombrar el nombre de la recta notable que representa el trazo de color azul, ¿verdad? Si nos fijamos en el primer triángulo, tenemos que sus ángulos son 70, 60 y 50, ¿verdad? Y de acuerdo con eso, la línea de color azul representa una bisectriz, ¿verdad? Es una bisectriz. Bisectriz sub C. En el segundo caso, tenemos que los ángulos, si tiene el primer caso tenemos ángulos distintos, por lo tanto, eso es. Y son menores de 90 grados, por lo tanto es un triángulo acutángulo. En el segundo caso, ¿verdad? Tenemos que los ángulos son 80, 60 y 40, también tenemos un ángulo, triángulo acutángulo, y, ¿verdad? T representa el segmento TW una simetral, ¿verdad? Porque si nos fijamos desde el punto medio sale con 90 grados, ¿verdad? Ese segmento. En el tercer caso tenemos que el triángulo tiene dos ángulos iguales, por lo tanto es isósceles en G, siendo su base el lado HI. Por lo tanto ahí se repiten los ángulos basales de 70 grados. ¿Verdad? Como tenemos aquí los dos lados, que el lado GH se nos reparte en dos lados iguales, ¿verdad? Sucede que el segmento de color azul es una transversal de gravedad. Además está decir que en el número 4 tenemos un triángulo equilátero. En el quinto caso tenemos un triángulo rectángulo y marcada una altura, es la segmento de color azul. Y en el triángulo 6 tenemos un triángulo obtusángulo y una altura marcada, ¿verdad? Donde en el triángulo obtusángulo la altura cae fuera de la base. Perfecto. Espero que les haya servido este repaso para tener presente los conceptos aprendidos en la clase anterior. Avancemos. Muchos albañiles o constructores, ¿verdad?, de viviendas, de distintos tipos de construcciones, han ido descubriendo algunos conceptos matemáticos muy interesantes. ¿Ya? Cuando tienen que construir 90 grados, es decir, ellos le llaman una construcción a escuadra, aplican, por un lado, pueden aplicar la escuadra, ¿verdad?, que es una eh, regla que tiene 90 grados marcados, ¿verdad? Dos ángulos un ángulo de 90 grados, pero por otro lado, pueden ubicar respecto al vértice clavos a 30 y a 40 centímetros, ¿verdad? Amarran la cuerda en los dos clavos y si la cuerda mide 50 centímetros, es una escuadra. Tenemos 90 grados. ¿Y a qué se debe eso? ¿De dónde viene aquello? Viene del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pero primero vamos a mencionar que para un triángulo rectángulo, ABC, rectángulo en C, como el que está dibujado acá, vamos a llamar al lado opuesto al ángulo recto, el lado AB, le vamos a llamar hipotenusa, ¿verdad? Es el mayor de los lados. Y los lados A y B, que estoy marcando en azul, son los lados menores y se denominan, vamos a denominarlos catetos. El lado más grande que se opone al ángulo recto y dos catetos o lados menores, que son los que forman el ángulo recto entre los dos. Los catetos
son los lados del ángulo recto. Y la hipotenusa se opone al ángulo recto. Tenemos que ser muy capaces de reconocer cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Eso como punto de partida, ¿vale? Aquí entonces nos piden marcar los lados que son la hipotenusa para cada triángulo y los catetos. Aquí tenemos 6 triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces yo voy a escoger alguno de ellos y voy a marcar su hipotenusa en rojo. ¿Ya? ¿Cómo sé que es la hipotenusa, verdad? Porque identifico que aquí está el ángulo recto. ¿Ya? Por lo tanto, inmediatamente sé de reconocer cuáles son también los catetos, que son los que construyen ese ángulo recto. ¿Ya? Similar cosas tienen que ser ustedes capaces con los otros 5 triángulos rectángulos. Reconocer la hipotenusa y reconocer los catetos. Mencionaremos ahora el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí tenemos la expresión matemática, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En términos más simples, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Ejemplo, si el triángulo de la figura es rectángulo en R, el trazo QR, ¿cuánto mide? Nos preguntan por el valor de ese trazo, ¿verdad? Aplicando el teorema de Pitágoras, podemos decir que 15 al cuadrado más QR, que desconocemos su valor al cuadrado, es igual a 25 al cuadrado. 15 por 15, 225, 25 por 25, 625. Por lo tanto, despejamos QR al cuadrado y me queda 625 menos 225. Efectuando la resta, me queda que QR al cuadrado es 400, por lo tanto QR es igual a 20. Números pitagóricos. Vamos a decir que serán números pitagóricos aquellos tríos o ternas de números que cumplen el teorema de Pitágoras, sabiendo que el número más grande de los tres es la hipotenusa, ¿verdad? Los más utilizados números pitagóricos, ¿verdad? Precisamente tal vez porque son los más pequeños, son 3, 4 y 5, ¿verdad? Que es el más famoso trío pitagórico y más fácilmente memorizable, el 5, 12 y 13, el 8, 15 y 17, ¿verdad? Estos tríos, además de satisfacer el teorema de Pitágoras, generan verdaderas familias de números pitagóricos que corresponden a todos los tríos proporcionales a ellos. Es decir, si multiplicamos un trío, aquí nos va a decir nuestro amigo, ¿ya? Que se ha dado cuenta de esto, si multiplicamos un trío por el mismo número natural, los tres números, obtenemos otro trío pitagórico. Simplificamos por 2, por 7, por 10, sigue siendo trío pitagórico. Por ejemplo, utilizar la calculadora para determinar si estas ternas de números que aparecen acá son o no son tríos pitagóricos. ¿Ya? Yo voy a utilizar un ejemplo, voy a escoger el número 2, 30 por 30 son 900, y si le sumo 40 por 40, que son 1600, el resultado me da 0, 0, 6 y 9 son 15, 1, 2500. Y resulta que 50 al cuadrado es 2500. Por lo tanto, ¿verdad? El número 3 sí es el número 2, ¿verdad? Sí es una terna pitagórica, porque se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Ya?
El resto de los 7 ejercicios, ¿verdad? Es posible que los desarrollen ustedes para comprobar si son o no ternas o tríos pitagóricos. Como consecuencia directa del teorema de Pitágoras tenemos el teorema de Euclides. Es válido para los triángulos rectángulos. Cuando se dibuja la altura que corresponde, ¿verdad?, al ángulo recto, se me forman otros dos triángulos que también son rectángulos y que son proporcionales, ¿verdad?, sus lados a los lados del triángulo mayor, por lo tanto se generan algunas ecuaciones bien interesantes. La primera de ellas es que el cuadrado de la altura es igual a P por Q, ¿ya?, donde P es la proyección del lado B y Q es la proyección del lado A. Por otro lado, sabemos que A cuadrado es C por Q y B cuadrado es C por P. Además se cumple que la altura es igual a la multiplicación de los catetos dividido por la hipotenusa. Estas ecuaciones, ¿verdad?, del teorema de Euclides se cumplen para todo triángulo rectángulo. De acuerdo a la figura, los segmentos CD y AC, ¿cuánto miden? ¿Ya? Vamos a calcularlo. Aplicaremos el teorema de Euclides que dice que CD al cuadrado, es decir, la altura al cuadrado, es AD por DB. Reemplazando tenemos que CD al cuadrado es igual a 4 por 3. Aplicamos la raíz, por lo tanto CD es raíz de 4 por 3. Por lo tanto CD es 2 veces la raíz de 3. Además, por Euclides se cumple que AC, que es, ¿verdad?, el lado que aparece acá, al cuadrado es igual a B por AD, ¿verdad? A B por AD. Por lo tanto, AC cuadrado es igual a 7 por 4. Por lo tanto, AC, sacando la raíz, es ni más ni menos que 2 veces la raíz de 7. Perfecto. Propiedad de la transversal de gravedad de un triángulo rectángulo. Si M es el punto medio de la hipotenusa, entonces sucede que, como es el punto medio, es igual a M con MB. Pero resulta que la transversal también es igual a esos dos mitades. Por lo tanto, al encontrar el punto medio de la hipotenusa, se me forman tres lados iguales. Frecuentemente también va a aparecer que ese es el punto medio de la siguiente semicircunferencia. El punto central de esa semicircunferencia. No deja de ser interesante. Vamos a aplicar, ¿verdad?, esta propiedad. Si CD es la transversal de gravedad, determinar el ángulo DCB, es decir, el ángulo que aparece aquí. Completando los ángulos, vamos a decir que, como ya me aparece 50 grados, que este ángulo de acá tiene que ser 40 por obligación. Como DCB es un triángulo isósceles en D, ese 40 grados se repite acá. Por lo tanto, tenemos que esa es la solución para el ángulo pedido, 40 grados. Hay un triángulo que cumple las dos características de la clasificación
por ángulos, es decir, que a la vez es rectángulo y a la vez es isósceles, ¿verdad? Tiene dos ángulos iguales y tiene un ángulo recto, que es el famoso triángulo 90-45-45. Se cumple, ¿verdad?, en este triángulo que los catetos, si le ponemos nombre A y A, la hipotenusa tiene un valor de A raíz de 2. Ejemplo, tenemos acá, si un cateto de este triángulo es 4, determinar la medida del lado BC, que es la hipotenusa. En este caso es 4 raíz de 2, el otro cateto es 4 y el ángulo que falta ahí es de 45 grados, ¿verdad? Entonces, con poca información ya completamos fácilmente este triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Muy simple. El lado se multiplica por raíz de 2 y me da la hipotenusa. Esto sirve también para calcular la diagonal de un cuadrado, porque la diagonal de un cuadrado divide un cuadrado en dos triángulos rectángulos isósceles, ¿verdad? Perfecto. Seguimos avanzando entonces y nuestra siguiente diapositiva habla de un triángulo de ángulos interiores 30, 60 y 90. Perfecto. En todo triángulo rectángulo con ángulos agudos de 30 y 60 se cumple lo siguiente. Si sucede que mi hipotenusa tiene un valor de A, el lado menor que se opone al ángulo de 30 grados es la mitad de la hipotenusa. El lado intermedio o cateto mayor corresponde a el otro cateto multiplicado por raíz de 3, es decir, la mitad de la hipotenusa a medios, pero por raíz de 3. Esto tiene sus razones de ser y en todo caso es fácilmente memorizable o deducible. Determinar el área del triángulo ABC de la figura. Su hipotenusa es 10. Por lo tanto, fácilmente deducimos que su cateto, su lado menor, es 5, el que se opone al ángulo de 30 grados, que ya sabemos que este es de 30 grados, y por lo tanto su otro cateto es 5s raíz de 3. ¿Ya? Ahora, el área del triángulo, no olvidar que es la base por la altura dividido por 2, en un triángulo rectángulo la multiplicación de los catetos dividido por 2. Por lo tanto tenemos 5 por 5 raíz de 3 partido por 2. El resultado es 25 raíz de 3 medios. Perfecto. Muy bien. Los triángulos con ángulos interiores de 30, 60 y 90 grados, nos recuerda aquí nuestro amigo gato, corresponden a la mitad de un triángulo equilátero. ¿Cómo es eso? El triángulo equilátero es un polígono regular ya que tiene sus tres lados y ángulos iguales, ¿verdad? Por lo tanto tenemos las alturas, como es tan regular este polígono, son iguales, sus tamaños son iguales, los tamaños de sus transversales de gravedad son iguales, los tamaños de sus bisectrices son iguales y los tamaños de sus simetrales también son iguales. Además, ¿verdad?, coinciden el ortocentro, el centro de gravedad, el incentro y el circuncentro. Es decir, todos los puntos, ¿verdad?, donde se intersectan estas transversales son los mismos. También vamos a decir de un triángulo equilátero de lado A que su área, fácilmente deducible, viene dada por la ecuación a cuadrado cuartos por raíz de 3. Y eso se debe a que su altura es a raíz de 3 medios. ¿Ya? Como nos decía nuestro amigo gato anteriormente, este triángulo, al yo trazar, ¿verdad?, ese segmento,
me queda un 30, 60, 90. Me quedan dos 30, 60, 90. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí tenemos que la hipotenusa A, acá me aparece A medios, y la altura es A medios raíz de 3. Perfecto. Por ese motivo es que la altura aparece acá como A raíz de 3 medios y nuestra área, que es la base por la altura dividido por 2, ¿verdad? Es la altura por la base, que es A, y dividido por 2. Por lo tanto nos aparece A cuadrado cuartos. Determinaremos el área de un triángulo equilátero cuya altura mide 3 raíz de 3. En este caso no nos dan el lado, nos dan la altura. A partir de la altura sí determinaremos el lado. Supongamos que x es la medida del lado, entonces sabemos que la altura es x por raíz de 3 medios. Como ya sabemos que la altura es 3 raíz de 3, igualamos esa altura a nuestro x raíz de 3 medios. Ya eliminamos las raíces de 3 y nos queda que x medios es igual a 3, por lo tanto el lado de nuestro triángulo equilátero es 6. Si avanzamos en este ejercicio, ¿verdad? Hemos determinado ya la medida del lado, tenemos que determinar la medida del área. ¿Ya? Como sabemos el lado y conocemos la altura, podemos multiplicar y dividir por 2. El área es 6 por la altura, dividido por 2, o con la fórmula, ¿verdad?, anterior, y nos queda que es 6 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, 36 raíz de 3 cuartos. ¿Verdad? Eso es. En un triángulo isósceles, ¿verdad?, recordamos que es aquel que tiene dos lados iguales y una base. Los ángulos basales son los ángulos que son iguales. Alfa y alfa en este caso de acá. ¿Verdad? La altura transversal, bisectriz y simetral que caen en la base son las mismas, ¿verdad? Es decir, con esta línea yo puedo dibujar al mismo tiempo la altura transversal, bisectriz y simetral para el lado de la base. Las alturas que parten desde los ángulos basales son iguales entre sí. Lo mismo ocurre con las otras rectas notables. Es decir, desde los ángulos basales yo trazo, ¿verdad?, la altura, y todas las otras rectas notables son iguales a la trazada desde el otro vértice. Tenemos un ejemplo: el triángulo ABC isósceles en B y D punto medio de AC. Por lo tanto, si el triángulo es isósceles en B, sucede que el ángulo X se repite acá, ¿verdad? Eso es. La base es AC, la que tenemos acá. Si D es el punto medio, entonces BD es transversal, también es altura bisectriz y simetral. Por lo tanto, acá tenemos el ángulo de 90 grados. Como DBA es 40, ¿verdad?, porque a la vez es bisectriz, y ADB es 90, podemos decir fácilmente que nuestro ángulo X es igual a 50 grados. Perfecto. En resumen, en la clase de hoy mencionamos nuestro teorema de Pitágoras, que si yo tengo que A, B y C son los lados de un triángulo rectángulo, con C la hipotenusa y AB los catetos, se cumple la relación que C cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos, A cuadrado más B cuadrado. Por otro lado, el teorema de Euclides nos dice que en un triángulo rectángulo con altura h y proyecciones de los catetos P y Q se cumplen las siguientes relaciones: que A es igual a P por C, que B es igual a Q por C, que H es igual a P por Q
y que h es igual a por b sobre c. Por otro lado, mencionamos el triángulo de 30, 60 y 90 grados. En este triángulo se cumplen las siguientes relaciones cuando, cuando A es la hipotenusa, el lado A. Los tres lados del triángulo son A medios y A medios raíz de 3 o A raíz de 3 medios. Y finalmente el triángulo rectángulo isósceles, ¿verdad? Se cumple que los lados vienen dados por A y A raíz de 2, donde A raíz de 2 es la hipotenusa o lado mayor. Por otro lado, mencionamos el triángulo rectángulo y la transversal de gravedad. La transversal de gravedad que da hacia la hipotenusa, ¿verdad? Divide la hipotenusa en dos trazos iguales a la misma transversal. Es decir, se forman tres trazos iguales. Las dos mitades de la hipotenusa y la transversal de gravedad tienen la misma medida. Dijimos de un triángulo equilátero que las alturas bisectrices, transversales y simetrales son exactamente iguales. Y que las fórmulas para la altura de un triángulo rectángulo es a raíz de 3 medios y para el área de un triángulo rectángulo es a cuadrado raíz de 3 cuartos. Finalizamos, ¿verdad? Diciendo que en el triángulo isósceles coinciden, ¿verdad? La altura, la transversal, la bisectriz y la simetral que caen en la base. Queridos alumnos, espero que haya sido de su comprensión esta clase resumen de geometría número 3 denominada Triángulos 2. Nos veremos en una próxima oportunidad.